Vamos a dar inicio a la lectura donde voy a predicar. Vamos a ver este pasaje de Juan 2, del versículo 13 al 21. Voy a leer la lectura y después vamos a explicarla de una forma expositiva. Vamos a ir versículo por versículo. Había dicho al principio que íbamos a predicar esta serie de Juan concentrados principalmente en las palabras cuando Jesús habló, pero debido al alto contenido doctrinal vamos a llevarlo versículo por versículo. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, esta es palabra de Cristo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, otra vez palabra de Jesús: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y más él hablaba del templo de su cuerpo. Este último versículo, el 21, esta nota que pone Juan aquí, más él hablaba del templo de su cuerpo. Estas fueron las cosas que me hicieron cambiar la forma de cómo íbamos a exponer el Evangelio de Juan, porque realmente es una combinación de hechos históricos, de lo que ocurrió. Está narrando la historia de Cristo, de su nacimiento a su muerte, pero que es una combinación con doctrina. Juan tiene la doctrina. Acuérdense que Juan escribió este evangelio después del año 90 después de Cristo. Ya habían ocurrido todos los acontecimientos. El apóstol tenía un conocimiento de la doctrina bien avanzado ya. O sea, él sabía toda la doctrina, ya sabía de todos los acontecimientos, por eso, y él es uno de los encargados de la doctrina, porque por ejemplo nosotros como iglesia fundamos nuestra fe y nuestras enseñanzas en la doctrina de los apóstoles, que se refiere a las principales de Pablo, de Juan, de Pedro. Entonces ahí es donde está clarita las escrituras. A ellos se les reveló los secretos del reino y ellos nos explican todas las escrituras. Y es una forma increíble de cómo ellos interpretan todo, inclusive al mismo Cristo. Cristo habló en muchas parábolas. Marcos mismo tiene como 13 parábolas, pero todos tienen parábolas. Mateo, Juan no tiene parábolas. Juan escribe de una forma doctrinal. Tampoco tiene muchos milagros, tiene 7, dice que son señales, son milagros con un propósito. Son señales para dar un mensaje y para que crean. En cuanto a los otros dos, como Mateo, tiene 20, Marcos 18, Lucas 20, muchos otros milagros que él no narró. Los que narró fue con el propósito de que crean. O sea, él va más específico en la parte doctrinal. Y es por eso que se tiene que hacer este proceso de explicarles mejor versículo por versículo para que entiendamos mejor cómo está la situación aquí. Así que por esa razón voy a ir de esta forma, y a manera de introducción quiero que tenga bien claro esto, que va a ser un poco complicado para ustedes, para que me entiendan, y a mí para explicárselo, porque al mismo tiempo estoy narrando hechos históricos y al mismo tiempo les estoy dando la doctrina. Por ejemplo, cuando hablamos de un tipo, ¿verdad? O de un símbolo, o de una maqueta, es fácil explicar que el tabernáculo, ¿verdad?, de la reunión era un símbolo, ¿verdad? Era un tipo del verdadero tabernáculo que después se dio con el templo de Salomón.
Pero en el tiempo de Cristo, el templo pasa a ser de algo que llegó a ser como el antitipo, a ser un tipo. Eso está raro. El templo, que era literal, que ustedes lo podían palpar y tocar, Cristo aquí lo ve como si fuera un tipo. ¿Y cuál es ahora el verdadero templo? Es algo que no se puede tocar, entre comillas. El verdadero templo, fíjate, las cosas, por eso digo que la doctrina es complicada. Ese templo de Salomón, esas piedras que se fundaban el templo, Cristo aquí dice que lo destruyan, que es lo que hicieron los judíos, lo destruyeron con sus acciones, con su falta de religiosidad, con ver matado a Cristo y con poner fin al pacto. Se terminó eso. Entonces dice Cristo, y en 3 días yo lo reconstruiré. Y quieren verlo reconstruido, o parte de ese templo reconstruido son ustedes. Ustedes, porque cada uno de ustedes son el templo de Dios. Pues cada uno de ustedes son piedras vivas formando el templo de Dios, fundados en los cimientos de la doctrina de los 12 apóstoles, de la doctrina de Juan, donde Cristo es la cabeza del ángulo, la piedra principal. Ahora somos nosotros el templo de Dios. Donde quiera que se reúne una iglesia bíblica del Señor, es un templo de Dios. Así que ven la diferencia. Ahora, es lo que Cristo está diciendo, eso es lo que el apóstol está diciendo en el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y ahorita vamos a ver los textos y la explicación más clara. El bosquejo lo vamos a ver de esta forma. Primero vamos a ver el tiempo de la purificación. ¿Por qué digo eso? Porque aquí se está dando en el capítulo 2 de Juan, al inicio. Y la purificación del templo en los sinópticos siempre se dio en los últimos versículos, en la semana de la pasión. Por ejemplo, Mateo la narra en el capítulo 21, en los versículos 12 y 13. Luego vemos que Marcos la narra, Marcos nada más tiene 16 capítulos, así que él la narra en el 11. Y luego vemos a Lucas que la narra en el 19, en el versículos 45 y 46. Mateo, todos usan 2 versículos para narrar esta historia. Sin embargo, Marcos usa 3 porque añade una frase. Lo que es Marcos 15, en el 16 él añade, aparte de lo que vamos a ver aquí, que usaban el templo como un atajo, que estaban llevando, que no permitía a Cristo que llevaran carga alguna. O sea, eso es lo que añade Marcos. Por eso usa el versículo 15, 16 y 17, para decir lo mismo, y que vamos a ver aquí en Juan. Así que vamos a conectar, son los pasajes paralelos de la misma historia de la narración del templo. Por eso en el primer bosquejo vamos a ver el tiempo de la purificación. Vamos a ver 4 encabezados. El primer encabezado. El segundo es la necesidad y causa de la purificación. El tercero, la autoridad de Jesús. Y el cuarto vamos a ver, Jesús conoce y sabe lo que hay en el hombre. Esto va a ser desarrollado para tener un mejor entendimiento de lo que... Voy a predicar exactamente lo que leí. Un texto de apoyo es como si yo adelantara el fin, como si fuera un mensaje claro de lo que le estoy diciendo. Ya con los que les expliqué que nosotros somos el verdadero templo de Dios, este pasaje me ayuda mucho. Es Juan 1:14, solamente estas palabras. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El tabernáculo de Dios morando entre medio de nosotros. Cristo Jesús en medio de nosotros. El templo, el verdadero tabernáculo en nosotros. Y fue depositado por el Espíritu que Él mismo nos puso. Y por eso, al tener el Espíritu Santo, nosotros nos convertimos templos, donde Él es la piedra angular de este templo. Por eso este versículo es clave y importante. Y aquel verbo fue hecho carne, y eso está en Juan 1:14, como les dije. Juan 1 parece que es el prólogo de todo lo que se va a explicar durante el Evangelio de Juan. Parece que aquí en el versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, a la Pascua. Parece que yo no tendría que explicar mucho aquí. Sin embargo, por mucho tiempo yo dejé este texto, lo dejé como todos los teólogos, la mayoría de los teólogos reformados, los pastores reformados muy buenos, los mejores pastores, siempre piensan que hay dos purificaciones del templo.
Jesús lo hace 2 veces. Una vez la que dan los sinópticos, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, y la otra es la que da Juan. Ellos la ven separada. Las razones que ellos tienen principalmente es por el orden cronológico donde se encuentra. Aquí solo están al inicio del Evangelio de Juan. Y de ahí tienen algunas otras razones, pero tenemos a Pink que dice que es imposible que esta sea otra. Entonces yo me uno un poco a Pink en creer que se trata de la misma purificación del templo. Y aquí Pink va a dar 7 razones que las vamos a ver para probar que no pueden ser diferentes, que se trata de la misma purificación. La número 1 dice, él todo lo basa en Mateo, porque Mateo y Marcos es igualita. Lucas cambia muy poquito, pero es lo mismo, son versículos paralelos. Dice, en primer Mateo coloca la purificación del templo al comienzo de la semana de la Pascua. Y Juan nos dice que la Pascua de los judíos estaba próxima. Eso es Mateo 2:12. Así que en segundo lugar, Mateo menciona a los que vendieron y compraron estando en el templo. Juan dice que el Señor encontró en el templo a los que vendían bueyes, o sea, lo mismo. Lo que está diciendo aquí prácticamente Ping es que todos los acontecimientos que narra uno están en el otro, que no pueden ser tantas cosas y ser dos purificaciones diferentes. El tercer lugar dice, Mateo se refiere a la presencia de aquellos que vendían palomas. Juan también habla de las palomas en Juan 2:16. Cuarto, Mateo nos dice que Cristo derribó las mesas de los cambistas. También Juan nos dice que Cristo derribó las mesas, Juan 2:15. Quinto, Mateo menciona que Cristo expulsó a todos los que vendieron y compraron en el templo. Juan declara que los echó a todos fuera del templo. Nota, en el griego es la misma palabra aquí traducida condujo, como se traduce expulsada en Mateo. Es la misma, no importa que cambien, en el griego es la misma frase. Es lo que nos dice aquí Pin. Sexta evidencia de que se trata de la misma purificación. Mateo declara que Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Juan registra que el Señor dijo, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercadería. No tenemos ninguna duda de que el Señor hizo estas dos declaraciones en la misma conexión. Pero Juan registra el que afirmó expresamente su filiación divina. En cada caso, Cristo declaró que el templo era de Dios. Y por último, séptimo, Mateo registra cómo Cristo pasó la noche en Betania. A la mañana siguiente regresó a Jerusalén y estaba en el templo enseñando, cuando los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Juan también registra que después de que Cristo había limpiado el templo, los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestras al ver que haces estas cosas? O sea, todo esto son iguales. Y sin embargo los separan por la cuestión cronológica. Y eso es lo que se trata de pensar. Aparte hay otras cosas que son tres cosas importantes más que ellos piensan que no puede ser lo mismo. Una de ellas es, por ejemplo, la maldición de la higuera, que está muy relacionada con esto. Siempre Mateo la narra después de la purificación del templo. Marcos la narra en dos partes, antes y después de la purificación del templo. Y Lucas la narra después, pero Lucas no narra la maldición de la higuera. Lucas solo narra otro acontecimiento que es similar al contenido. Así que por estas cosas es que ellos piensan que se trataba de dos. Y también por las respuestas que da Cristo cuando le dicen los fariseos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué hiciste todo esto de hacer esto en el templo? Entonces los sinópticos dicen que por Cristo contestó. Yo también les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me contestan, yo también voy a contestarles.
¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y ustedes ya saben, ellos no pudieron contestarla porque se implicaban. Entonces dice, yo tampoco les contestaré. Mientras que Juan, cuando le preguntan eso, ¿con qué autoridad es esto? Juan contesta, derriben este templo y en 3 días yo lo reconstruiré o lo levantaré. Entonces por esa razón piensan que se trata por esas dos cosas, pero ahorita vamos a ver que no es así. Bueno, así que con esto en mente, vamos a pasar a nuestro próximo encabezado, la necesidad y causa de la purificación. ¿Por qué era necesario que Cristo purificara el templo? ¿A qué condiciones estaba ya el templo de depravación? Juan 2:14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Los sinópticos en sus pasajes paralelos nos hablan de lo mismo, como ya les mencioné. Los pasajes que son igual, como Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. La necesidad que vemos aquí dice, esto estaba tan mal como Dios lo había anticipado por boca del profeta Isaías. Esta purificación se daba, habíamos visto en la historia, en la parte histórica, cómo en tiempos atrás, en el tiempo de Manasés, cómo contaminó el templo de Dios en aquel tiempo, que después Dios ya no soportó más y lo tuvo que destruir, usando a los babilonios, a Nabucodonosor, para destruirlo. Fue tanta la depravación que llegaron a instalar en el lugar santo la imagen de la diosa Cera, sacrificaron por donde quiera a sus ídolos, tenían el lugar contaminado con todo tipo de idolatría. Entonces, pero después vino otro rey, el rey Josías, que hizo una limpia y arregló muchas cosas y Dios prolongó un poco el juicio. Después, en tiempo de sus hijos, fue que fueron llevados al cautiverio. Pero aquí Isaías profetiza un mal muy grande con todo lo que se estaba haciendo en el templo. Isaías 66, versículo 3. Así es como Dios miraba ya las abominaciones de los sacrificios. Cuando el pueblo estaba en pecado, como estaba en tiempos de Jesús, así lo miraba el profeta. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. Así miraba a Dios. Se cree que en ese día de la Pascua se sacrificaron no menos de 200,000 corderos, porque Flavio Josefo narra una vez que en una Pascua, más o menos en ese tiempo de Jesús, se sacrificaron 250,000 corderos. O sea, eso era una cosa increíble. Así que aquí estamos viendo que toda esa euforia religiosa, todos esos peregrinos, mira realmente lo que Dios miraba ahí. Que el que sacrificaba un buey es como si matase un hombre, y el que sacrificaba oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Imagínate. Esa sangre que rociaban por todos lados la miraba como si fuera sangre de cerdo, sangre inmunda. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Eso es lo que estaba ocurriendo en ese templo. La causa de todo eso, vemos aquí en la parte doctrinal, 1 de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En el Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nosotros vemos que Cristo hace una limpieza literal, agarra una cuerda y empieza a volcar mesas, y gritó fuerte que estaban haciendo de la casa de su padre una cueva de ladrones. Y eso fue el modo de limpieza. Ahí fue como lo hizo. Pero ¿ustedes creen que esa es la forma doctrinal en que realmente Cristo iba a limpiar el templo? ¿O iba a purificar el templo? Obviamente no. La forma es esta, como lo estamos viendo aquí.
La forma poética, como esta, lo voy a traer porque voy a usar todo el grito de las Escrituras para que ustedes vean la manera que Cristo iba a limpiar y a purificar al pueblo, a su pueblo, de la contaminación. Cómo Cristo iba verdaderamente a purificar el templo. No es con un látigo, con una cuerda. Hermanos, en su primera venida Cristo, cuando vino al mundo, solamente Él no vino a traer juicio. Como dice, Él no vino a traer juicio, Él vino a salvar. Así que todo el castigo que Cristo infligió fue lo que pudo hacer con un látigo de cuerda, con una cuerda de soga. No hirió a ninguno y no golpeó a ninguno. Eso no es la manera de limpiar. Cuando realmente venga en su segunda venida, va a purificar con fuego. Las personas que no hayan sido purificadas, que no hayan sido limpiadas por Él, por su sangre, van a ser destruidas eternamente en el infierno. Y así que por eso se me hizo interesante que vean la necesidad de la purificación por todas las Escrituras, como ya se los mencioné en la parte doctrinal. Vamos a ver la purificación profetizada. Zacarías 13, versículo 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Ese manantial abierto era nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a la samaritana: si tú supieras quién soy, me pidieras agua, y yo haré que brote como un manantial. Él es el manantial abierto de gracia, porque su sangre era la que podía limpiar los pecados. Le dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto en la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esta era la forma de purificar y de limpiar. Esta era la verdadera forma. En el cumplimiento de esas cosas, cuando vemos a Cristo en Mateo 26, 27, dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Aquí Cristo venía a establecer un nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que en la parte doctrinal, esta misma enseñanza se cumplió en Cristo. Cristo dice: aquí estoy, aquí vengo a hacer el nuevo pacto. Pero miren, la parte doctrinal siempre es más hermosa, es bien clara. Vamos a ver la purificación en la parte doctrinal. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Su sangre nos redime, nos purifica, ¿verdad? Y aquí bien clarito está: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que no haga lo que estaba haciendo el pueblo. En vez de sacrificar un toro, miraba a Dios como si mataban a un hombre. O sea, que no fuera así es lo que Cristo estaba haciendo. Este es el método de la verdadera purificación. Ya no más los tipos, ya no más las sombras. Aquí la única y definitiva purificación. Aquí la parte histórica. La parte histórica solamente tienen que ir a Levíticos y leer Levíticos 3, 4, 5, 6, se van hasta el 23 y van a ver más sangre de la que han visto en su vida. Cuando terminen de leer Levíticos, todo lo que van a ver es sangre. ¿Por qué? Porque todo lo que había en el pueblo era pecado y porque el mundo está lleno de pecado. Por eso se necesitaba mucha sangre para cubrir pecados y pecados y pecados. El pueblo de Israel hacía un sacrificio hasta para el pecado por hierro, pecado por ignorancia, porque nosotros pecamos hasta sin saber que pecamos. Pecamos hasta dormidos. Así que había mucho pecado, por eso había mucho sacrificio. Esa es la parte histórica. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Ya no se puede. No se puede. Entonces Cristo dice, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Venía Cristo no a hacer su propia voluntad, sino la voluntad decretada, la voluntad que estaba en el rollo del libro escrita desde el consejo eterno de redención.
Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Por qué? Porque imagínate, ese pueblo era un pueblo pecador, un pueblo lleno de ignorancia. Ya Dios estaba hastiado de sus sacrificios, de sus ofrendas. Ustedes imagínense el grado de pecado, hermanos, que todos esos sacrificios apuntaban al Cordero, a Cristo. Y estaba en medio de ellos y todo lo que querían era matarlo. Ahí estaba en medio de ellos. En ese era el grado. No miraban, estaban ciegos. Así dice, por eso dice, diciendo primero, sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero aquí estaba Cristo en cumplimiento de la ley, cambiando el nuevo pacto. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, ¿verdad? En esta voluntad somos santificados. En esta voluntad, acuérdate que todo es por voluntad de Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. No más sacrificios, no más sacrificios. Y ciertamente todo sumo sacerdote está está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ven qué hermoso? ¿Ven el contenido doctrinal de lo que es la verdadera purificación, de lo que significa la limpieza del templo? Juan 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vemos que Mateo dice cueva de ladrones. No hay diferencia. ¿Y por qué cueva de ladrones y por qué casa de mercado? Al final de cuentas es lo mismo. Los ladrones tienen una característica que en la parte histórica, en el contexto histórico, Israel era muy robado y estaba lleno de cuevas. Ellos siempre se iban y se metían a las cuevas porque se escondían, ¿verdad? Se les compara iguales, ¿por qué? Porque se estaban escondiendo. Y me podrían decir ustedes, ¿y en qué cuevas? No necesitaban cuevas. ¿Sabes en cuál era su cueva que se estaban escondiendo estos hombres? En la religión. Estaban haciendo negocio de la casa de Dios. Estaban haciendo mercado en la casa de Dios. Y siempre tienen una buena excusa para esconderse. No, esto es, ¿qué? Estamos sacrificando los animales de los corderos. Cuando realmente estaban robando. ¿Por qué estaban robando? Porque se juntaba cada año a celebrar la Pascua todo Israel como nación. Se cree que se triplicaba la población de Israel en ese tiempo de la Pascua. Entonces venían peregrinos de todas partes a sacrificar el cordero pascual. Y también todos los jóvenes mayores de 14 años pagaban un tributo al templo. Así que tenían dos negocios. Primero tenían que traer el animal para el sacrificio. Y como venían de lejos, presentaban el animal y los sacerdotes o los encargados de ahí, luego les encontraban un defecto, este no califica, tienes que traer otro, ni modo que se regresaran a unos 200 kilómetros o más a donde venían, sino que les compraban uno y se dice que hasta 10 veces más caro de lo que valía. Así que los de ellos casi nunca calificaban y los de ellos eran los que calificaban 10 veces más caro. Y luego la moneda que se aceptaba no se aceptaba dinero inmundo, tenía que ser dinero purificado por el templo. Así que si tú traías tu dinero, te hacían un cambio de moneda y te cobraban hasta el 25% de intereses. Eso era criminal, pero todo en el nombre de Dios, autorizados por Caifás, el sumo sacerdote. Eso era lo que estaba ocurriendo ahí. Era una bola de ladrones escondidos, encuevados en la falsa religión. Ese era el punto. Así que solo Marcos añade esta frase, todo lo demás es igual, así como lo oyen. Pero Marcos añade en Marcos 11:16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Lo usaban como un atajo. Las puertas estaban localizadas de tal forma que se hacía muy fácil y conveniente usar el templo como un atajo para acortar camino
por ejemplo, entre la ciudad y el monte de los olivos. Eso es cuando de alguna manera la parte doctrinal, nosotros estamos usando la religión para nuestros propios beneficios. Cortar atajo era simplemente, en lugar de dar la vuelta, yo voy para allá, camino por aquí derecho. Por eso dice aquí la frase que Cristo, aquí vemos este pasaje que está diciendo en Marcos 11, dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, ¿por qué hacen eso? Aquí el templo es casa de oración. ¿Por qué vienen a usarlo como un atajo? ¿Por qué vienes a la casa de Dios a buscar otros intereses? ¿Por qué no vienes a adorar? Porque aquí es casa de oración. ¿A qué vienes tú? ¿Verdad? Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Mi casa es casa de oración. No vengas a usarlo como un atajo. No vengas a usar la religión para tus propios intereses. No vengas a torcer las cosas de las cosas santas. Eso era la parte doctrinal. Esto estaba profetizado, que los gentiles serían parte del pueblo de Dios. Ellos estaban usando el patio de los gentiles, donde se hacían todos los sacrificios, cuando Dios decía que ese patio era para que los gentiles adoraran. Y se los quitaron, lo estaban haciendo como un negocio. Entonces Cristo, eso es precisamente lo que Cristo estaba haciendo, regresándoles el patio a los gentiles. Cristo nos estaba abriendo una oportunidad a nosotros de entrar al templo de Dios. Los israelitas estaban esperando que Cristo viniera y expulsara a los romanos. Y Cristo vino y los expulsa a ellos, porque estaban haciendo de la casa de su padre una cueva de ladrones. Y eso es precisamente lo que vemos aquí, que el profeta anunció esto, todo estaba decretado por Dios. Isaías 56, versículo 5. Dios todo lo sabe. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros. Está hablándole a los gentiles. Es hermoso esto. Y nombre mejor que el que dé hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Esos eran los gentiles. Y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. El 7 es hermoso. Yo les llevaré a mi santo monte, que ahí se encontraba el templo de Dios, y los recrearé en mi casa de oración. Así será llamada mi casa, casa de oración. ¿Se les olvidó eso? Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no solo para ustedes. ¿Por qué pierden de vista eso? Abraham, que para eso lo llamó, que para hacer de él una descendencia, para a través de Abraham bendecir a todas las naciones, a todos los pueblos. Pero Israel era exclusivista, ellos decían solo nosotros. Dios le estaba abriendo el paso a los gentiles, a nosotros también. Así que eso es lo que estamos viendo aquí. Estaba profetizado y ellos se lo habían quitado. Por eso el Señor llega a hacer esta limpia. Aquí vemos en el versículo 17, entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y eso se acordaron los discípulos de lo que estaba escrito en el Salmo 69:9. El celo por tu casa me consume. Es increíble esta parte porque Jesucristo está diciendo, el amor por mi pueblo me consume. El celo por tu casa me consume. La casa, no precisa, a Cristo no le importaba el templo. Él no estaba enamorado de las paredes de ese templo. Él le importaba, su casa significa su pueblo. El amor por ellos, el amor que tenía por ellos lo consumía. Por eso Cristo lloró cuando vio lo que estaban haciendo, como lo vamos a ver más adelante. Isaías 37:32 dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. ¿Cómo se salvarán? ¿Cómo saldrán? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, su profundo amor. Cuando habla del celo de Jehová hará esto, se está refiriendo, para que nosotros entendamos en un lenguaje más claro, que si el celo en los hombres es un sentimiento fuerte,
Un hombre celoso, no te metas con él. Hasta el más cobarde, cuando tiene un celo, puede ser cualquier cosa, porque el celo es muy grande. Ahora imagínate ese celo en un Dios tan poderoso. Quiere decir que es un amor tan grande que no lo puede describir nadie. Por eso somos salvos, porque el celo de Jehová era esto, de salvar a este pueblo. El celo de Jehová era esto. El celo por tu casa, su amor, su justicia. Así que vamos a pasar con esto a nuestro tercer encabezado. La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Versículo 18. Vamos versículo por versículo. Estamos hablando de la purificación del templo, y a la vez dando la parte doctrinal, tratando de hacer todo. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Aquí está esta parte. La respuesta a esta pregunta en los sinópticos parece ser muy diferente. Marcos 11:28, la leo para que vean. Le preguntan y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. Os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Lo que Jesús les está diciendo a ellos prácticamente, ellos le preguntan: ¿con qué autoridad tú limpias el templo? Hiciste todo esto. No, si acabaste el negocio, destruiste las mesas, todo el mundo se asustó. ¿Por qué? Porque cuando Cristo gritaba ocurría un terror santo. No, ese hombrecito, eso fue un milagro. Muchos teólogos lo ven como un milagro, la purificación del templo. Eso fue una tragedia en medio de la gente. Prácticamente estaba desbaratándoles el negocio de su vida. Y le preguntan: todo esto lo autorizó Caifás. ¿Tú con qué autoridad lo haces? Porque esto lo autorizó Caifás. Cristo les dice precisamente esto. Si ustedes me contestan esta pregunta, yo voy a contestarles, si no, no les contesto. Lo que Cristo les está diciendo prácticamente: Juan habló de mí, ¿verdad? Pues ustedes podemos ver en Juan 1, todo lo que Juan habló de Cristo. Dicen que hubo un hombre enviado por Dios, que era Juan, el que vino por testimonio, para dar testimonio de Jesucristo. Él nos dijo que Cristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él nos dijo que Cristo era el Mesías. Él nos dijo que Cristo era Dios encarnado. Él nos dijo que Cristo venía, que Él a bautizar a su pueblo con el Espíritu Santo. Juan nos dio todas esas cosas de Cristo, que Él era el Mesías. Por eso le dice: si ustedes le creen a Juan, yo les contesto. No, pues no podemos decir que le creemos a Juan, pero tampoco no podemos decir que no le creemos, porque nosotros dependemos del pueblo. El respeto del pueblo es todo lo que nos importa y no nos queremos quemar. Entonces dice Cristo: si ustedes no respetan el testimonio de Juan, quiere decir Cristo, Juan vino por testimonio, lo profetizaron 2 profetas, ¿verdad? Así que si Juan, ese era decreto divino. Si ustedes no creen a Juan, ustedes no creen a la palabra de Dios, ustedes no creen a las escrituras, y yo no tengo por qué hablarles nada. A ustedes no les respondo nada, porque ustedes no le creen a Dios. Así que por eso no les voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. Cristo aquí, hermanos, se estaba declarando como el sumo sacerdote, porque Caifás era el único que tenía la autoridad para hacer algo en el templo, y Cristo pasó por encima de las órdenes de Caifás. Cristo aquí, solamente en la semana, en la última semana, la semana de sus sufrimientos, en esta semana donde le tocó pasar por todas estas penas, Cristo iba a hacer 3 cosas importantes que tenía que hacer. Antes, en todas las narraciones de la purificación del templo, de los sinópticos, antes de esto estaba el acontecimiento que leyó el hermano Jesús cuando puso la lectura, la entrada triunfal. En la entrada triunfal, Cristo es declarado como rey. Cristo mismo se declara como el rey de los judíos, como el Mesías. Cristo mismo les dice:
Le dicen, calla a esta gente. Cristo les dice, si se callan, las piedras van a hablar, porque yo soy el rey de los judíos. Cristo acepta públicamente que Él es el rey de los judíos. Y aquí Cristo está actuando como el sumo sacerdote. Y ahorita vamos a ver cuando Cristo se introduce como un profeta, por unas frases que están ahí en la Biblia, aquí en los textos que estamos viendo. Así que aquí mismo Cristo estaba, en la parte doctrinal, Cristo estaba actuando como el sumo sacerdote, tomando autoridad sobre el templo. Aquí en el 19 dice, y respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí Juan, que conocía los acontecimientos, como diciendo, para ustedes no tengo una respuesta, pero para mi pueblo sí tengo una. Por eso Juan narra diferente respuesta. ¿Por qué? Porque mientras que Mateo, en su mayoría, está dirigido a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos, Juan está dirigiendo a los discípulos de Cristo. Y cuando no es a los discípulos de Cristo, es a todo el mundo. A los discípulos de Cristo, a todo el mundo. Por eso Juan dice, para ellos no hay una respuesta, pero yo aquí tengo una, que es necesaria darla. ¿Por qué? Por la parte doctrinal. Por eso les dice, destruyan esto. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque con sus acciones, con todo lo que están haciendo, ustedes han destruido este templo. Van a matar a Cristo. Van a acabar con todo. Por eso nunca van a haber otra vez sacrificios. Hoy se está terminando. Hoy se está acabando todo. Entonces eso es lo que les estaba diciendo él. Y por esa razón es lo que estaba ocurriendo aquí. Por eso dice este texto que más él hablaba más él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos iban a destruir, pero Cristo lo iba a restaurar. Lo iba a levantar en 3 días. El nuevo templo. Eso es lo que está hablando aquí. Así que vamos a ver en esto, ya con esta información nos introduce nuestro siguiente encabezado. El verdadero significado del templo. El verdadero significado del templo, porque Juan nos está hablando aquí del templo. Dijeron luego los judíos, en 46 años nos fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y aquí dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esta respuesta solo los santos que tienen el Espíritu de Dios la pueden entender. Pero para los que no creen, no hay respuesta, como la otra que vimos. Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Vamos a ver cuál era el templo que Juan dice aquí. Vamos a ver qué es lo que está diciendo más. Él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí es lo que nos está diciendo Hebreo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Es una ofrenda. El cuerpo de Cristo es nuestro tabernáculo en nosotros. Y también, como esto es importante, son 2 cosas importantes, también voy a mostrarles lo que significa el templo de Cristo en las Escrituras completas. No me voy a quedar solo, porque cuando es algo tan importante, me gusta que vean que es un grito de toda la Biblia. Aquí vemos en la parte histórica Levítico 26:11. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma os abominará. Hablando del tabernáculo de Dios que estará en medio de ellos. Es donde se encontraba la presencia especial de Dios, ¿verdad? Ese era el templo, ese era el cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento. Poéticamente el Salmo 15:1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquel que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ese lugar no era para impíos, ese lugar no era para ladrones, ese era un lugar para aquel que hacía justicia y que hablaba verdad en su corazón. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo para su pueblo. Poéticamente es hermoso. David sabía que no había otro lugar, y eso que David se sentó en un trono donde no tenía quien lo mandara, pero él dice, no hay otro lugar más glorioso que habitar en el templo del Señor, en el tabernáculo del Dios. En la parte profética, Ezequiel 37:27 dice, estaré en medio de ellos mi tabernáculo,
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Otra vez, la presencia especial de Dios. Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Esta profecía era precisamente para el tiempo que Jesús está haciendo eso. Está levantando el tabernáculo caído en ruinas, porque lo que estaba ahí eran puras ruinas. Dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Lo va a volver a hacer glorioso como en el tiempo de Salomón, cuando era glorioso como en el tiempo de Ezequías, cuando esa Pascua era gloriosa. Lo va a volver a hacer como en el tiempo pasado. Cristo es lo que estaba haciendo. El cumplimiento en Cristo. Juan 1:14, aquí el texto de apoyo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como aquel templo, como el tabernáculo, la gloria como el templo de Salomón, pero mejor todavía. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos comienza diciendo precisamente esto en Juan 1, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que aquí estaba el verdadero templo. En la parte doctrinal, pero ya ahora Él mora con nosotros a través de su Espíritu. Segunda de Corintios 6. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mira lo que estaba haciendo el Señor. Esta es la parte que estamos viviendo ahorita. Ese templo glorioso vino Jesús a hacerlo en cada uno de los santos, en cada uno de los creyentes. Primera de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Cada vez que eso ocurría, el templo lo destruían. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos mi pueblo. Vean el verdadero significado del templo de Dios en la parte doctrinal. Vean cómo los apóstoles nos explican esto. Y hay textos todavía más hermosos, aquí dos más. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, hablándole a esos gentiles que le habían robado su patio. Ya no sos extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Esa es la doctrina donde estamos fundados nosotros. Y los profetas y los apóstoles interpretan a los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, como se los dije. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un pueblo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ven cómo hablan los apóstoles? ¿Ven cómo es la doctrina? ¿Ven el verdadero significado del templo? Y todavía me encanta de Primera de Pedro 2:5. Está hermoso esta parte. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren qué bonito dice, como piedras vivas. Para tener una idea que aquel templo era de piedras, ¿verdad? Por eso dice, aquello no quedó piedra sobre piedra. Ahora nosotros fuimos restaurados como piedras vivas sobre las bases de los 12 apóstoles y tenemos como piedra inconmovible, como seguridad de que nunca será destruido a Cristo mismo. Cristo mismo. Esa es la forma doctrinal. Era difícil para mí explicarles que ese templo de piedra solo era una maqueta. El verdadero templo son ustedes. ¿Ustedes creen que es fácil explicar eso? A ver que los judíos entiendan eso. Ahí están los pobrecitos con el plano esperando restaurar ese templo para restaurar los sacrificios. Y no lo han podido hacer en 20 siglos. Y no lo harán. Y no lo harán. Y si lo hacen no tienen ningún valor. Pero debido a la muerte es permanente, porque también dirán ahorita, ay, pues si así de sabroso está, nosotros nos tenemos que morir, sí, pero tenemos unas promesas hermosas de las mismas verdades. Segunda de Corintios 5, porque sabemos que
que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, porque somos el tabernáculo de Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, eterna. Esta es la verdadera doctrina que sale de estos textos. La gloria del tabernáculo cuando Cristo venga será mucho mejor que la del tabernáculo, el templo y de la iglesia que estamos viendo ahorita, y que el tabernáculo que fue antes. La segunda venida de Cristo será el día más glorioso para su pueblo, pues de una forma definitiva, literal y permanente estará entre nosotros nuestro tabernáculo por los siglos de los siglos. Y miren este pasaje que nos asegura todo, del mismo Juan, Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos. Y aquí sí, hermanos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí sí ya no va a haber lágrimas. Y ya no habrá muerte. Aquí sí ya no habrá muerte. Aquí ya no se va a deshacer este tabernáculo. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ven qué hermoso? Eso es lo que Juan está escribiendo aquí. Esa es la doctrina de estos pasajes. Aquí tenemos el cuarto encabezado. Jesús conoce y sabe lo que hay en el hombre. Jesús conoce y sabe lo que hay en el hombre. Juan 2:24, ya casi terminamos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces aquí normalmente nosotros no tenemos, como los otros sinópticos, la maldición de la higuera. Pero en estas palabras que está Cristo aquí está el equivalente a la maldición de la higuera. Juan no tiene necesidad de ir a una parábola. ¿Saben por qué? Porque el único significado de la maldición de la higuera es este. La higuera era un tipo de Israel. Muchas hojas, mucha apariencia de piedad, pero cuando fue a buscar los higos comestibles, los higos tempranos que se daban en marzo, en abril, no encontró nada. Lo cual quiere decir que en octubre no iba a haber higos, que esa higuera era estéril. Igual que Israel. Mucha religiosidad, mucha algarabía, mucho reina allá entre nosotros, Hosana, y no era nada. ¿Por qué? Porque 4 días después lo iban a crucificar, iban a gritar: mátalo, suelta a Barrabás y mata a Cristo. Es todo lo que vieron. Entonces, ¿qué pasa? Cristo solamente vio falsa religiosidad. Juan no tiene necesidad de usar esa parábola. ¿Por qué? Porque dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que eran higueras con hojas, pero no tenían higos comestibles. Nunca iban a tener higos. Eso es lo que sabía. ¿Para qué tener que hacer esa historia? Por eso dice: como no mienza la higuera, no puede ser el misma purificación. Sí lo es. Sí lo es. Y si no lo es, tampoco hay problema. Porque yo no discuto esas cosas. Mi conciencia y las escrituras me hacen creer, igual que Pin, que se trata de la misma purificación. Pero si los hermanos demás tienen razón, no hay problema. Se trate de la misma, se trate de la otra, eso no es un problema grande, ¿verdad? Así que este pasaje que veremos precede al Domingo de Ramos. Fíjese cómo lo ve Lucas. Aquí vemos que Lucas 19:38, cuando el pueblo venía diciendo precisamente en la entrada triunfal, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces fíjate cómo lo que narra aquí Lucas. Él simplemente está narrando hechos históricos y aquí prácticamente está diciendo el mismo mensaje. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Jesús lloró sobre la ciudad, diciendo: si también tú, igual que los demás que están gritando, conocías al menos en este tu día, en el día de tu visitación, lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti. Jesús
estaba viendo los días que venían sobre Israel, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso lloró, porque conocía lo que al pueblo, sabía lo que estaban y sabía lo que les iba a venir por su pecado. Jesús aquí mismo es cuentas que está actuando como profeta. En el tiempo de Elías, Elías estaba harto de toda la idolatría que estaba ocurriendo en Israel. Entonces Elías le dice al Señor que se quería morir. El Señor le tuvo que decir qué pasaba, porque dice, ya mataron a todos tus profetas. Ya nomás yo quedo, me andan buscando para matarme. Entonces el Señor le dice, mira Elías, yo tengo ahí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Y aparte le dice, mira, vas a ir y vas a ungir a Hazael por rey de Asiria, vas a ungir a Jehú por rey de Israel y vas a dejar a Eliseo en tu lugar. Pero realmente Elías nunca hizo eso. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Elías le declaró a Acab lo que le iba a ocurrir, aún el perverso Acab lloró amargamente. Y nuestro Dios, que es tan misericordioso, aún de Acab tuvo misericordia. Le dijo a Elías, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? No voy a dejar caer todo este mal en su tiempo, sino en el tiempo de sus hijos. Por eso fue Eliseo que cuando fue a Damasco, el rey Ben-Hadad se enfermó y mandó a su criado Hazael a preguntarle a Eliseo, ¿voy a morir de esta enfermedad? Y le dijo, no morirás. De esa enfermedad serás curado, pero ciertamente morirás. Entonces Eliseo se le queda viendo a Hazael a los ojos y comenzó a llorar. Se le quedó viendo y comenzó a llorar. Y le dice, ¿por qué llora mi Señor? Le dijo lo mismo que hizo Cristo, porque veo lo que le vas a hacer a mi pueblo. Lo vas a sitiar, lo vas a estrechar, vas a matar a los hijos entre las piedras, le vas a abrir el vientre a las embarazadas. Todo eso se lo vas a hacer a mi pueblo. Y sí lo hizo. O sea, Cristo, al igual que Eliseo, vieron el futuro, porque eran profetas. Cristo también es profeta. Esto es lo que vemos aquí en esta historia. Y por último, para terminar, un mensaje a la iglesia. Amados hermanos, tengamos sumo cuidado de tener una religión vana y vacía sin frutos. Segunda de Timoteo 3. También debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y fíjate lo que significa amadores de sí mismos. Está hablando de esto. Hombres que tienen apariencia de piedad. Hombres que se ven blancos por fuera como los fariseos, pero podridos por dentro. Toda esta lista que voy a mencionar son puros pecados internos. Nada que se ve por fuera. No había un borracho, no había un asesino aquí. No, puro interno. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres hipócritas, que aparentan una cosa que tienen hojas, pero por dentro están podridos. Por eso dice, avaros, la avaricia no se ve, hermanos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, no se ve la ingratitud. Impíos, el impío no se ve. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, porque toda esa basura la tienen por dentro. Por eso Cristo dice, sepulcro abierto es su garganta, porque están podridos por dentro. Dice, pero negarán la eficacia de ella misma. A estos evita, Timoteo. Sabía que todo el tiempo va a haber estos hombres, la apariencia de piedad, pero por dentro están podridos, llenos de huesos de muertos. Y es precisamente, eso es lo que Cristo está atacando en el templo, la idolatría, la levadura de los fariseos, la gente falsa. Todo eso es lo que está tratando de determinar nuestro Señor. Por el contrario, en los verdaderos creyentes son evidentes los frutos del Espíritu Santo. Como dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que es verdadero, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es hermoso. Esos son los verdaderos. El que me ama, mi palabra guardará.
Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos el tabernáculo con Él, haremos morada con Él. Por eso el hombre que verdaderamente es un creyente es el verdadero templo de Dios. Esa es la verdadera doctrina. Y por último, Juan 2:22, los últimos versículos, dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Como ven ustedes, Juan termina diciendo el propósito de todo lo que él está haciendo. Dice, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto y que dice, y creyeron la Escritura. Y luego dice, y la palabra que Jesús había dicho, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Acuérdate lo que dice en Juan 20:31. El propósito es, dice, muchas otras cosas se han escrito, las cuales no estoy escribiendo yo, pero estas señales se escribieron. ¿Para qué? Para que tengas vida, para que creas y tengas vida. Ese es el propósito. Muchos creyeron en su nombre. El verdadero propósito, creer. Y aquí en Marcos 11:21 dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Aquí cuando eso ocurre, aprovecha Jesús también en la parábola se dice lo mismo, que crean. Entonces Jesús les dice, miren, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga se le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás y os vendrá. Aquí encontramos perfectamente los dos ingredientes principales del Evangelio de Juan, que está dirigido principalmente a los discípulos, a los creyentes, y estas señales se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengas vida en su nombre. Por eso esta parábola de la higuera, también Cristo la usa para decir lo importante es que tengan fe y que crean. Juan dice lo mismo, crean. Para eso es todo esto, para que crean. Y ya por último, para tú que estás sin Cristo, amado amigo, estas palabras, no te dejes engañar. Segunda de Timoteo 3:13, más a los malos hombres, a los engañadores, irá de mal en peor, engañando y siendo engañados. No permitas que estos hombres que están engañados y que están engañando a otros te engañen a ti con su religión falsa llena de intereses y de pura hipocresía. Cree, porque ese es el propósito de todo lo que estamos haciendo.